Yo tengo derechos. Tengo derechos. Todos tenemos derechos. Tenemos derechos. A una familia. A expresarme con libertad. A la alimentación. A la salud. A un hogar. Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos por la vida y la justicia de los pueblos amazonenses. Ya comienza Vive tus derechos. Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. En los próximos minutos estaremos acompañándolos desde los controles Jesús Pantoja, aquí con el apoyo tecnológico Jorman Cayupare y quien les habla Héctor Escandel. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. Bien, hoy jueves 16 conmemoramos varias fechas. La primera tiene que ver con el Día Mundial de la Voz. Todos tenemos y deberíamos ejercer voz, ¿verdad? Además, el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una perversidad que todavía está presente en muchas partes de este planeta. Estuve revisando algunas páginas en internet sobre este tema y las cifras oscilan entre 150 y 400 millones de niños que están siendo sometidos a condiciones de trabajo muy precarias, muchos de ellos en condiciones de esclavitud de lo más formal y tradicional. Además, hoy conmemoramos el Día Mundial del Emprendimiento, una palabra que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Los emprendedores, va nuestro reconocimiento a todos aquellos que tienen la iniciativa y el valor de emprender en términos positivos, ¿verdad? Para generar no solamente su bienestar, sino el bienestar de la sociedad donde viven. El 16 de abril del año 1162 se reporta el nacimiento de Genghis Khan. Y Genghis Khan fue un líder, un guerrero mongol que en su trayectoria logró conformar probablemente el imperio más vasto entre Europa y Asia. Un hombre que pasó a la historia no solamente por sus capacidades políticas, sino porque también dejó, dicen, una herencia genética muy importante. Hay estudios que revelan que buena parte de la población mundial, sobre todo en Europa y Asia, de alguna manera desciende de Genghis Khan. En 1854, el 16 de abril, José Antonio Páez decreta el 19 de abril y el 5 de julio como días de fiesta nacional. Y en 1889 nace Charles Chaplin. Charles Chaplin fue conocido como un actor, un director, pero también fue un hombre que dejó una herencia filosófica bien relevante, unas lecturas sobre el momento histórico en que le tocó vivir muy ilustrativas. Mañana viernes 17 se celebra el Día de la Unión de las Naciones Suramericanas, eso que conocemos como UNASUR, una iniciativa más procura de la integración americana, lamentablemente con muy pocas fortalezas. Va a ser el Día Internacional de la Lucha Campesina. Campesinos que históricamente han sido postergados. Va a ser el Día del Joven Explorador. Todavía hay muchas cosas que explorar y la juventud está precisamente llamada hacia allá. En 1695, el 17 de abril, se reporta la muerte de Juana Inés de la Cruz, una religiosa y escritora muy destacada,
que sobre todo es una precursora de la defensa de los derechos de las mujeres, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con la educación, el acceso a la educación y al pensamiento libre o la libertad de pensamiento. En 1950 se crea la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, esa que unía todos los esfuerzos que en aquel momento se iniciaban en el país en materia de radiodifusión. En el año 2014 fallece Gabriel García Márquez, un escritor de reconocimiento global, Premio Nobel de Literatura en el año 1982, un hombre que vivió en Venezuela durante un tiempo, el padre de uno de los padres del boom de la literatura latinoamericana. El sábado 18 va a ser el Día Mundial del Radio-Aficionado, el Día de la Ciudadanía en Venezuela. La ciudadanía, eso fue una fecha establecida durante el segundo gobierno de Rómulo Betancourt en 1959, con el objetivo de honrar e integrar a los migrantes que habían llegado y que seguían llegando a este país a ayudar en la construcción de una nación. En 1955 muere José Rafael Pocaterra, un escritor, un político, un crítico, un educador, autor de buena parte de la obra que describe los momentos del inicio de las primeras décadas del siglo XX en Venezuela. Una de ellas en Memorias de un venezolano en la decadencia. En 1955 también fallece Albert Einstein, uno de nuestros pensadores favoritos. Siempre traemos alguna cita de Einstein. Y en el año 1986 muere Antonio Lauro. Antonio Lauro fue un músico, un compositor extraordinario, guitarrista, reconocido internacionalmente, un maestro de la guitarra. El domingo 19 va a ser el Día de la Municipalidad. Ese Día de la Municipalidad se conmemora el hecho ocurrido en 1810, donde el Cabildo de Caracas exige la renuncia del capitán general Vicente Emparan, y ahí se inicia un proceso que va a conducir a la independencia de Venezuela. Se conforma la Junta Suprema y se firma el acta de conformación. En 1882 fallece Charles Darwin, quien ha sido llamado el padre de la teoría de la evolución, aunque con anterioridad algunos científicos habían ya provisto pruebas de que la vida en el planeta responde a ese principio de la evolución. En 1911 se inaugura el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es el custodio de todos los documentos que tienen que ver con la historia de la República, ¿verdad? Y en 1953 Marcos Pérez Jiménez se juramenta como presidente de la República y nos anuncia el nuevo ideal nacional como programa de gobierno, un programa de desarrollo, de industrialización, de obras públicas extraordinario que dejó en lo material pues muchas cosas positivas. El lunes 20 es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas, y en 1586, el 20 de abril, nace quien va a ser conocida como Santa Rosa de Lima, la primera americana canonizada. En el año 1993, el 20 de abril, fallece Mario Moreno. ¿Quién fue Mario Moreno? Cantinflas, ¿verdad? Cantinflas, un extraordinario cómico, humorista, pero también un filósofo, un intérprete de la realidad latinoamericana. El martes 21 va a ser el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, dos cualidades que deberíamos fomentar
en toda la población, ¿verdad? Creatividad e innovación. En el año 753 a.C. se funda lo que hoy es la ciudad de Roma, el centro del mundo durante muchísimos años, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma, decían. En 1864 nace Max Weber. Max Weber fue un economista, un sociólogo, un intérprete de su momento histórico. Es reconocido como el padre de la sociología moderna. En 1910 fallece Mark Twain, un escritor norteamericano, también un extraordinario intérprete y crítico del momento histórico que le correspondió vivir. En el año 1960 se funda la ciudad de Brasilia, que pasa a convertirse en la capital de Brasil, de la República Federativa de Brasil, en sustitución de Río de Janeiro. Fue una obra de ingeniería extraordinaria, probablemente uno de los primeros ejercicios de planificación urbana en América Latina. Y ahí está todavía. Y en el año 2025 fallece el Papa Francisco, el día 21 de abril. Hace un año, va a ser un año el próximo día martes. El miércoles 22, el Día de la Tierra, el día de nuestro planeta. Sobre él, la semana que viene hablaremos con más detalle. Y en 1616, el 22 de abril, fallece Miguel de Cervantes, por muchos reconocido como el principal exponente de la lengua española. En el año 1724 nace Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo, un pensador extraordinario, uno de los hombres que condujo el proceso llamado de la Ilustración, que sirvió para el fomento de la educación, de la democratización de la educación en las sociedades europeas inicialmente y luego en el resto del mundo. Economía, Política, la salud, servicio público, la familia. la vida en contexto. Vive tus derechos. Bien, en el marco del Día de la Municipalidad que vamos a conmemorar el próximo domingo 19, hoy en nuestro repaso de los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a leer parte del articulado que se refiere a los municipios. Primero el artículo 168, que señala lo siguiente: los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende, primero, la elección de sus autoridades. Segundo, la gestión de las materias de su competencia. Tercero, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. En ese mismo artículo hay una parte que habla de la participación ciudadana y dice lo siguiente: las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Luego el artículo 169, en su primer apartado, habla de la diferenciación de regímenes municipales y nos pareció muy importante que lo tengamos al tanto. Dice lo siguiente: la legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales establecerá diferentes regímenes para su organización,
gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que corresponda a los municipios con población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. Ponte al día y vive tus derechos. Bien, a las 11:25 en nuestra breve reflexión sobre la situación de los derechos humanos, tenemos que referirnos de nuevo a la situación bélica, a la guerra, ¿verdad? A las guerras, a los conflictos armados que lamentablemente están presentes en diversas regiones del planeta. Aparentemente la tregua entre los Estados Unidos e Irán persiste. No tenemos claro en qué condiciones. En todo caso, lo que nos interesa es que observamos cómo hay discursos oficiales de ambos bandos que asumen el triunfo, ¿verdad? Y lamentablemente también en paralelo a esos discursos optimistas de reclamar el triunfo, los pueblos siguen siendo los castigados, ¿verdad? Los pueblos siguen sacrificándose en procura de no sé qué, de los intereses geopolíticos, de los intereses económicos, y en paralelo el planeta, ese planeta que es nuestra casa común y del cual vamos a celebrar el Día de la Tierra, sigue destruyéndose, sigue degradando las condiciones de vida. Y no creo que ningún conflicto bélico ayude a resolver eso, sino que lo potencia. En consecuencia, pues la reflexión pasa por tomar conciencia de quienes se benefician de estos conflictos y asumir que los costos siempre van a recaer en las grandes mayorías que no están tomando las decisiones. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. 11:27, vamos a nuestra sección de ecología integral. Vamos a seguir hablando del clima porque pareciera que vienen cosas interesantes, por lo menos interesantes. Hemos revisado algunos informes de revistas científicas, en la página de la Organización Meteorológica Mundial, y todas coinciden en la altísima probabilidad de que vuelva a gestionar el clima del planeta un fenómeno que es conocido como el Niño, la oscilación del Atlántico, del Pacífico Norte, ¿verdad? Es debido al calentamiento por encima de lo aparentemente normal de las aguas superficiales del Océano Pacífico, en el centro y en el oriente, en las costas de América del Sur oriental. Se asume que las temperaturas superficiales en el agua van a estar alrededor de 3.6 grados Fahrenheit por encima de esa normalidad aparente, y pareciera ser, hay altas probabilidades, no hay certeza, pero hay altas probabilidades de que esta vez se trate de nuevo de lo que han llamado ellos el Super Niño.
es decir, un niño potenciado, un niño con más fuerza. El niño es un fenómeno debido precisamente al calentamiento atmosférico y de las aguas oceánicas, que se convierte en un acelerador de los eventos climáticos. Se prevé que puedan de nuevo estar presentes fenómenos extremos de lluvia en algunas regiones, de grandes sequías en otras, de calor y por supuesto de impactos en muchas de las actividades económicas que contribuyen a la vida cotidiana de la gente. El calentamiento de las aguas va a cambiar probablemente el flujo de las migraciones de peces, las pesquerías se van a ver afectadas, y en los continentes esas variaciones extremas de la precipitación pues seguramente puede generar fenómenos perjudiciales para la agricultura, para la producción de alimentos. O sea, en ambos casos siempre van a ser las mayorías las afectadas. Lo que queda decir es que hay que prepararse, estamos avisados, hay que prepararse para mantener las infraestructuras, para construir aquellas que sean necesarias, para prever cualquier impacto que pueda atentar contra la vida humana principalmente, pero contra todas las formas de vida. Entonces hay que estar atentos, alertas ante cualquier eventualidad. A partir de ahora, los temas en materia de derechos estarán Entre Análisis y Vive tus Derechos. No sé si especialista, pero sí un hombre que ha manejado sistemáticamente con mucha seriedad este tema, que ha escrito, que ha dejado ese pensamiento, su esfuerzo en la revista La Iglesia en Amazonas, pero también ha divulgado a través de Amavisión y bueno, en distintos espacios y foros, pues siempre hemos visto cómo su reflexión resulta importante. Entonces vamos a conocer de su voz, su opinión, su percepción acerca de cómo ha evolucionado ese proceso de municipalización en lo que hoy es el estado Amazonas. Y para ello vamos a escuchar, repito, unos audios que gentilmente nos envió. La municipalidad del estado Amazonas tiene su origen el 28 de julio de 1822, cuando en San Fernando de Atabapo se instala la primera municipalidad del Cantón Río Negro. En ese momento el Cantón Río Negro pertenecía a lo que era el departamento Orinoco, pues Venezuela estaba dividida en 3 grandes departamentos. Recuerden que en ese momento vivíamos nosotros bajo la égida de la Gran Colombia. Entonces habían 3 grandes departamentos: el departamento Zulia, el departamento Venezuela y el departamento Orinoco. De manera tal que el Cantón Río Negro, que es hoy el estado Amazonas, pertenecía al departamento Orinoco. Todo esto y esta municipalidad fue creada bajo el mando político y militar de Manuel de Echeverría. Pero en lo que es hoy el estado Amazonas, nosotros hemos vivido una historia de cantones, distritos, circuitos, comisariatos, provincias, territorio Amazonas, territorio federal Amazonas con su departamento y ahora estado Amazonas. Hay 2 elementos hay 2 figuras que desde el punto de vista jurídico y de la división político-territorial son diferentes, que es territorio Amazonas y territorio federal Amazonas. Son 2 figuras completamente diferentes. Con la creación de la recordada COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado, en 1984, que se creó por la presión popular del pueblo venezolano,
del movimiento de intelectuales, de sectores de la sociedad civil que presionaron cada día más porque queríamos elegir nuestros propios alcaldes, nuestros propios gobernadores. Bueno, se empieza un camino que prácticamente se cristaliza en abril de 1989, cuando se aprueban las elecciones universales, directas y secretas de gobernadores y alcaldes, que precisamente van a tener su momento estelar de manera muy significativa en Venezuela aquel domingo 3 de diciembre de 1989. Como nosotros éramos territorio federal Amazonas, no podíamos elegir gobernador, porque el gobernador de los territorios federales Amazonas eran electos a dedos, designados a dedos por el presidente de la República, es decir, que dependíamos de Miraflores. Solamente pudimos elegir a un alcalde por nuestra condición de territorio federal Amazonas, que nos permitía elegir un alcalde, es decir, había una sola municipalidad y la cabeza del municipio era Puerto Ayacucho, de manera tal que nos convertíamos para esa época en el municipio más grande territorialmente hablando de Venezuela, pues. Con Puerto Ayacucho como cabecera del municipio le correspondió al doctor Luis González Herrera ser el primer alcalde, que el 3 de diciembre de 1989. Luego, por ley especial, 3 años después, por ley especial que eleva la categoría de Estado al territorio federal Amazonas, fue aprobado el 23 de julio por el extinto Congreso de la República esa ley que nos elevaba la categoría de Estado y que fue promulgada el 29 de julio, es decir, 6 días después, por el presidente Pérez del año 1992. Esa ley, por cierto, recibió el ejecútese el 31 de diciembre de 1992, pero también preveía la ley la participación del pueblo amazonense, el novísimo Estado Amazonas, en esas segundas elecciones de gobernador y alcalde, de manera tal que el 5 de diciembre de 1992 nosotros elegimos por segunda vez al alcalde del municipio Ature, que era el único municipio que tenía el territorio federal Amazonas, pero como no teníamos la ley de división, no había sido aprobada por la Asamblea Legislativa, que estaba recién electa, solamente teníamos la oportunidad de elegir un solo alcalde, y se eligió el segundo alcalde de la historia, que le correspondió al profesor Nelson Silva, y al primer gobernador electo de manera directa, universal y secreta por el pueblo amazonense, que le correspondió al doctor Edgar Vicente Sayago. Bien, aquí hemos escuchado la primera parte de la intervención del doctor José Luis Mesa, una relación histórica de la organización político-administrativa, del surgimiento del municipio. Vamos a ir a un segundo audio. Electos los primeros diputados de la Asamblea Legislativa, aquel 5 de diciembre de 1992, y que tomaron posesión en febrero de 1993, aprobaron, después de una encendida discusión y una confrontación, de un debate bien elevado y de tono en las emisoras, en los medios de comunicación, sobre todo entre los defensores de los derechos de los pueblos indígenas y la Asamblea para ese momento. Bueno, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas, que fue aprobada, por cierto, el 29 de julio de 1994 por esa Asamblea Legislativa, por los primeros legisladores, y fue promulgada por el gobernador Edgar Vicente Sayago el 9 de diciembre de 1994, indistintamente pues del debate que llevaba la Organización Regional de los Pueblos Indígenas, ORPIA. Con la aprobación de esta ley de división político-territorial del Estado Amazonas, fueron aprobados 6 municipios. Es decir, que con el municipio de Ature completaban 7 municipios en su totalidad.
En un primer momento hubo un debate muy intenso entre las organizaciones políticas dominantes en el Parlamento regional, Acción Democrática, COPEI, UPA, el MAS. Sin embargo, pues al final los acuerdos políticos, tras bastidores, tras el escenario, acordaron los 6 municipios restantes, que con el de Ature completaban 7. Lo que llevó a que en el año 1995, diciembre de 1995, se eligieran los primeros 6 alcaldes de los municipios del interior del estado Amazonas, que con el alcalde del municipio de Atures completaban los 7 alcaldes y los 7 municipios de los 7 municipios que tenemos en la actualidad. Sin embargo, el 2 de febrero de 1995, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazonas, ORPIA, junto a otras organizaciones indígenas, ONG y miembros del Vicariato Apostólico, recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de interponer acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas. ¿Cuál era la posición de ORPIA? La parte actora consideró que la Ley de División Político-Territorial del Estado Amazonas fue promulgada en violación de diversas disposiciones legales, pactos internacionales, constitucionales, y con el desacuerdo del pueblo de dicho Estado, es decir, del Estado Amazonas, pues específicamente de las comunidades indígenas que, como todos sabemos, constituyen el 44% de la población. Ese texto legislativo impugnado, señalaba ORPIA, no desarrolla en su articulado las características de base humana y socioeconómicas excepcionales en la creación de los municipios autónomos, causando una situación de inseguridad jurídica con relación a la tenencia de las tierras y a los espacios territoriales habitados por las diferentes etnias. La división política del Estado Amazonas no consideró la unión de las comunidades indígenas. Básicamente, a grandes rasgos y sintetizando, esa fue la ponencia de ORPIA ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, después de casi 2 años, el 5 de diciembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, declaró su nulidad y ordenó la elaboración parcial de una nueva ley de división político-territorial para el Estado Amazonas. Sin embargo, podemos decir que después de 29 años, aunque parezca una contradicción, todavía sigue vigente la ley de división político-territorial que fue declarada nula por la extinta Corte Suprema de Justicia. A pesar que en esa época habían algunos actores políticos que posteriormente fueron gobernadores, que se rasgaban las vestiduras, pero que posteriormente fueron gobernadores y tuvieron mayoría en el Parlamento, nunca se volvió a tocar por cuestiones de intereses la ley de división político-territorial. Esta, a grandes rasgos, ha sido la historia de la municipalidad en el Estado Amazonas. En el novísimo Estado Amazonas, si lo comparamos pues, con la historia de los otros estados venezolanos, la historia del Tamacuro y la historia de Amazonas son nuevos comparados con la historia de otros estados venezolanos. En los 23 años de trabajo en el programa Amazonía Viva a través de Amavisión, Canal 7, de nuestra querida Amavisión, del cual ya tenemos 3 años fuera del aire, producto del vandalismo ocasionado en nuestra planta de transmisión en el Cerro Perico. Pero siempre nos hicimos una pregunta y la consultábamos, la compartíamos con el público, y hoy día yo me la vuelvo a hacer y nos preguntamos, 36 años después de haber elegido el primer alcalde de nuestra historia y 30 años después de haber elegido los primeros 6 alcaldes de los 6 municipios restantes del Estado Amazonas, que fueron electos a partir de 1995, nos preguntamos, con la conversión de territorio federal a Estado Amazonas, ¿nuestros pueblos han mejorado? ¿Siguen igual o por el contrario
han empeorado. Otra de las preguntas es la siguiente. Después de 36 y 30 años respectivamente, ¿para qué han servido las alcaldías y consejos municipales en los territorios indígenas? Otra de las preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿han mejorado las condiciones de vida de los pueblos indígenas o por el contrario han empeorado? Otra de las preguntas que siempre nos hacíamos y nos las seguimos haciendo y la dejamos para la reflexión de la audiencia, ¿realmente es esa la estructura legal administrativa Bien, 11:50. Allí quedan 4 preguntas para la reflexión, para que cada uno de nosotros pues pueda construir sus respuestas en base a su experiencia y su conocimiento de causa. Vamos a intentar comunicarnos con la licenciada, la profesora Adriana González. Adriana González tuvo la oportunidad, la responsabilidad de ser una alcaldesa de este municipio. Muy buenos días, Adriana. Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás? Aquí estamos, pendientes de poder comunicarnos. Estamos en el marco del programa Vive tus Derechos. Estamos hablando sobre la municipalidad y precisamente escuchábamos hasta hace unos momentos a una participación del doctor José Luis Mesa, que nos hizo una relación exhaustiva de cómo fue el proceso y nos dio unas preguntas para la reflexión. Y en base a tu experiencia de primera mano como autoridad municipal, como alcaldesa del municipio de Atures, nos gustaría que muy brevemente, porque el tiempo realmente nos mata aquí, nos hicieras una relación un poco de cómo fue tu experiencia y sobre todo yo me pregunto, ¿no? Si pudieras comentarnos acerca de los obstáculos que se presentan para que las cosas que se quieren hacer, que se deben hacer, no se hagan o no terminen de materializarse. Entonces, bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, nada, primero que nada saludarlos, por supuesto, a la gente de Raudal Estéreo y a todos los que nos están escuchando. Bueno, el tema, por supuesto, de la municipalidad, a mí me parece que es un tema que me apasiona por tantas razones. Pues desde la primera, que mi papá fue el primer alcalde del territorio que era el Amazonas, pues en ese momento no había esa posibilidad. Luego que del 92 pasamos a Estado, la intención del Estado como tal era convertir pues los estados y municipios en regiones descentralizadas. Ese es el principio fundamental de la formación de una municipalidad. Y por lo tanto, al municipalizarla o al regionalizarla, le permite pues a la persona que esté a cargo del municipio, al alcalde, poder manejar recursos propios para cubrir las necesidades. El alcalde, yo siempre lo vi como la figura del conserje de la ciudad. El alcalde es la primera figura civil a la cual el ciudadano pues puede acudir para problemas cotidianos, problemas como la basura, problemas como el tema de impuestos, cómo resolver servicios públicos básicos. Y es un trabajo además que es muy, muy bonito. ¿Cuáles son las principales dificultades que se consiguen los alcaldes? Bueno, que el tema de la descentralización no ha sido efectiva en el país. Muchos de los recursos para, por ejemplo, acceder a proyectos que son tan necesarios en los municipios, tienen que pasar por un proceso larguísimo de evaluación, y quienes lo evalúan por lo general son gente que están en Caracas en un escritorio, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es una comunidad indígena, de cómo funciona la vialidad de una comunidad, llevar el agua a la comunidad,
todo este tipo de cosas. Y cómo es, por ejemplo, vivir en una zona como la de nuestra de Amazonas, o específicamente Puerto Ayacucho, que estamos en fronteras y que, como siempre he dicho yo, los ciudadanos que vivimos en fronteras, pues deberíamos ser los mejor tratados, si se quiere decir, desde el punto de vista de inversión, porque estamos pues cuidando una gran parte de la población del territorio venezolano. Pero fundamentalmente eso, la descentralización no ha sido, si se quiere, efectiva a la hora de manejarse los recursos, y los recursos que se recogen a nivel de impuestos municipales, en el caso de Puerto Ayacucho, pues son bastante escasos, pues no dejan en cierta medida hacer grandes proyectos, porque además tampoco tú puedes colocar unos impuestos municipales tan altos que afecten el comercio de Puerto Ayacucho y la gente que todavía pues vive aquí, invierte, que tiene pues sus bodegas, sus ferreterías, sus caucheras, que de una u otra manera pues son importantes dentro del Estado. Sí, sin duda el tema de los recursos financieros es fundamental para explicarse por qué no logramos alcanzar, pues, satisfacer algunos por ejemplo, de los servicios básicos de la ciudad, ¿verdad? Pero también hay un elemento que a mí me parece muy importante, que me gustaría conocer tu opinión. Una ciudad, un municipio, se debe a sus ciudadanos, pero los ciudadanos deben asumir también sus responsabilidades. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y esa construcción de ciudadanía, ¿cómo la evalúas? ¿Podemos decir que estamos en una ciudad o todavía no hemos alcanzado esa cualidad? Mira, lamentablemente falta mucho desde el punto de vista educativo. Tal vez por eso una de mis grandes pasiones es ser docente y poder aprovechar de formar estas nuevas generaciones a que realmente pues entiendan que ciertamente el Estado tiene un deber, pero nosotros como ciudadanos también tenemos deberes. Tenemos la capacidad, digamos, de tener una convivencia mucho más sana, mucho más de una lógica, pero hace falta mucho el sistema educativo. Yo creo que dentro del meollo de los problemas generales que tenemos en el país, y en especial en nuestro municipio, es un tema educativo. Cuando el ciudadano entienda que esta es su casa, de que si yo saco la basura a la hora que ya el aseo pasó, que si yo rompo la calle para obtener una toma de agua y no lo arreglo, no tengo una debida permisología y lo dejo así, pues voy a ocasionar un hueco, una tronera que va a costar al municipio, que además nos cuesta a todos porque todos deberíamos pagar impuestos. Eso forma parte de la gran complejidad. Yo sigo insistiendo que la educación es la base de que el Estado y la ciudadanía, y por supuesto nuestro amado Puerto Ayacucho, pues sea diferente. Yo siento que hay que hacer un gran trabajo de concientización y de estudio, pues de sensibilización a cómo vivir en una ciudad. Bueno, hija, nos agarró el computador 11:57 minutos. Te queremos agradecer enormemente pues tu disposición a participar en el programa. Este espacio está abierto para futuras contribuciones tuyas en el análisis de la ciudad y de otras cosas que ameritan ser debatidas y conocidas por la gente. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, muchas gracias también a ti. Bueno, un gusto saludarte, Héctor, escucharte. Y bueno, de verdad que gracias por la invitación a tu programa. Un abrazo. Hasta luego. Bien, 11:58 minutos. Hemos llegado ya al final de esta emisión de Vive tus Derechos, su programa, nuestro programa. Lo vamos a hacer con las frases para la reflexión, rapidito, en el marco del Día Mundial de la Tierra que vamos a conmemorar el próximo miércoles. La primera frase se la debemos a Leonardo Boff, un sacerdote de origen brasilero, que dice: los problemas ambientales tienen una solución. Esa solución es la voluntad política. Segundo es de Mahatma Gandhi. Dice: la tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada ser humano, pero no la codicia de cada uno de ellos.
Bien, que el Día de la Tierra pues nos inspire a tomar decisiones más conscientes, consecuentemente más ecológicas, que seamos capaces no solamente de reconocer nuestros derechos, sino que nuestras actuaciones se correspondan con lo que la sociedad requiere para avanzar. Son las 11:59, hemos llegado al final de esta emisión. Tengan ustedes una feliz tarde.